Semana se celebró la edición mexicana del High Festival, que como todo en este año 2020, pues fue de forma virtual. Así que pudimos presenciar las ideas, las palabras de los personajes literarios del momento a través de nuestras pantallas. Ahí se debatieron sobre muchos temas de hoy en día y una de las participantes fue Irene Vallejo, esta filóloga y escritora española que está especializada en el mundo clásico, los autores que ella divulga de una forma muy amena. Cuando a Irene se le preguntó sobre cómo ella había vivido o cómo veía la lectura y los libros en esta pandemia, ella dijo algo que me pareció muy curioso. Dijo que en un cierto modo nos habíamos convertido todos en pequeños Quijotes a la inversa. Esto es que Don Quijote, nuestro famoso hidalgo manchego, había perdido un poco la cabeza y había caído en la locura por haber leído demasiadas novelas de caballerías, mientras que nosotros, a muchos de nosotros, por lo menos los amantes de los libros, nos había salvado de la locura y nos habíamos mantenido cuerdos gracias a la lectura de muchos libros en esta pandemia. ¿Cierto o no? Lo que sí es un hecho es que aquí en La Dichosa Palabra nos vuelven locos los libros. Así que buenas noches, bienvenidos. Yo soy Laura García y en un lugar de La Mancha, no, pero en un lugar de la Ciudad de México estamos a punto de comenzar. Bienvenidos. No es profesor de energía Francisco A. de Icaza, sino de melancolía. Con estos versos, el poeta Antonio Machado rindió homenaje a quien él consideraba su maestro, Francisco A. de Icaza. Francisco A. de Icaza, por más señas, Francisco de Asís de Icaza, fue un poeta modernista que falleció en España y que hace 100 años escribió este soneto que lleva por título El encanto del libro. Voy a leer solo 2 estrofas que me gustan mucho. Desperté de mis sueños al dolor de la vida y hallé de mi pasado todo el derrumbamiento y vi mis viejos libros como el arma el suicida a quien quiso el acaso detener en su intento. Parte de mi existencia a la suya va unida. Los miro con amor y con remordimiento. Cambié mi vida propia por la suya fingida para vivir los siglos con solo el pensamiento. Francisco A. de Icaza. Yo soy Pablo Ullosa. Recuerden que estamos en el mes de la dichosa patria. Buenas noches. Unas palabras de Siddhartha Gautama, el sabio de los Sakyas, el Buda histórico. Imagina que todos los hombres, hoy podríamos decir, y las mujeres del mundo, han recibido la iluminación menos tú. Todos ellos son maestros tuyos y cada uno hace justo las cosas apropiadas para ayudarte a aprender la paciencia perfecta, la sabiduría perfecta, la compasión perfecta. El Buda. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Feliz mes de la patria. Encontré esto de Michel Serres, el autor de Los orígenes de la geometría. Dice, si usted tiene un pan y yo tengo €1 y yo voy y le compro el pan, yo tendré el pan y usted tendrá el euro. Esto es pues un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Verlaine o un teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me los enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso hay equilibrio, eso es mercancía. En el segundo hay crecimiento, eso es cultura.
Bienvenidos a La Dichosa. Soy Eduardo Casar. Qué bonita manera de empezar, sí, señores. Pues aquí seguimos en este formato de Zoom. Gracias a todos por seguirnos. Yo no sé por qué, pero hoy me siento como más cerquita a pesar de la distancia. Y un saludo a todos los que nos siguen por estos formatos nuevos. En especial hoy le quiero mandar un saludo a mi papá, que no se pierde la dichosa palabra él cuando me dice los domingos. Ustedes han estado mandándonos sus preguntas y nosotros hemos también hecho algunas preguntas en redes. En concreto hoy les hemos estado preguntando lo siguiente. Hay gente que descubre cosas y hay gente que descubre que ya no hay cosas. No es trabalenguas, pero ahí va. ¿Cuál de estas cosas que faltaban ayudó a descubrir el único premio Nobel mexicano en una disciplina científica y en dónde faltaba? Esa es nuestra dichosa pregunta del día de hoy. Ustedes pueden ya hacernos llegar a sus respuestas y nosotros aquí también estamos recibiendo sus preguntas. En concreto, esta de Patricia Díaz, que llegó. Fíjense qué bonita pregunta. Dice, ¿de dónde? Bueno, que hablemos de la palabra titilar, que ya solamente decirlo es bonita, pero además ella dice que Luis Rosales asegura que es la más bella. Así que, ¿quién es capaz de decirnos algo sobre titilar y de contradecir o de apoyar a Luis Rosales? Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta porque también me gusta mucho tanto la palabra titilar como la poesía de Luis Rosales, que en paz descanse. Así es que Luis Rosales, brevemente recordemos que es un poeta de la generación del 36, fue amigo, muy amigo de García Lorca. De hecho, García Lorca fue apresado, si no me equivoco, en casa de los parientes de Luis Rosales, que eran unos falangistas, y de ahí lo fueron a sacar los militares para asesinarlo. Luis Rosales, aunque es poco leído, poco conocido en México, creo, residió muchos años en nuestro país. De hecho, aquí publicó uno de sus libros importantes, El diario de una resurrección, en el Fondo de Cultura Económica. Hay un poema breve de Luis Rosales que me gusta mucho, que comienza así: cuando vivimos tanto que hay que pagar exceso, hay algo en el amor como una luz suicida. Tal vez es solo eso, y hay amores que duran algo menos que un beso, y besos que han durado algo más que una vida. Los labios que se cierran es una de las constantes de la poesía de Luis Rosales. Su poesía reunida está publicada por Seix Barral. En cuanto a la palabra titilar, yo no conocía esa declaración de Luis Rosales, pero pues sí, es una palabra realmente muy bonita. Es lo que hacen, digámoslo así, los astros a lo lejos. Es la luz de las estrellas titila, que es como esta cosa de que tiemblan ligeramente. En una noche despejada uno podría mirar a las estrellas y ver que la mayoría de ellas, la luz parece temblar un poquito. Esto se debe a la atmósfera terrestre, que por diferentes densidades, por la turbulencia que hay, genera esa distorsión pequeña en la radiación que nos llega desde las estrellas, que como sabemos todas están muy lejanas. La más cercana está a más de 4 años luz, Próxima Centauri. Pero es curioso señalar también que es la luz de las estrellas exclusivamente. La luz de los planetas no titila. Los planetas están lo suficientemente cerca como para no generar ese temblor en la luz. Es decir, Venus, la estrella más brillante de la noche, obviamente después de la luna, que no es estrella, pero bueno, el cuerpo más brillante después de la luna en la noche, Venus no titila, no tiembla ligeramente esa luz. Se dice, según el diccionario, que también puede titilar ligeramente el cuerpo de un animal o de una persona. Por ejemplo, un párpado que tiene una especie como de tic, podría decirse uno que titila. Y la palabra, además, se parece mucho a la palabra tirita, que es también un temblor, pero no tirita pues de frío o de miedo o de fiebre, ¿no? Ese es un temblor un poco más notorio. Y se parecen las palabras lo suficiente como para que haya cierta confusión en el famosísimo poema 20 de Pablo Neruda, uno de los poemas de amor más famosos de la lengua española, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Realmente lo que hacen los astros a lo lejos es titirar, no tiritar. Pero Neruda dice tiritan, como si les diera
fiebre o miedo o, o una temblorina así fuerte a los astros. O frío, ¿no? O frío. En todo caso de las tres, pues yo diría que si son estrellas, pues debe darles fiebre, ¿no? No están frías y no creo que tengan miedo a nada, pero sí están muy calientes. Perdón. ¿Sí? No. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, es que también es probable que una errata de Sí. se conserve. En la Suave Patria dice al final la edición que se hizo con cientos de ejemplares, la carretera alegórica de paja. Ah, no la carreta. Ah, caray, una carretera alegórica. No la carreta. Una carretera alegórica, a menos que sean algunas de las que se hacen, etcétera. No, es la carreta alegórica de paja. Y cuando fue el centenario de ese poema, esa errata se reprodujo. Ahora, ya pensando en el poema de Neruda, que los astros titilen, está bien, pasa, y me gusta mucho por qué titilan, ¿sí? Sí. Pero que tiriten también es cierto, imagínate allá, tan lejos los astros. Tan oscuro todo. Tan oscuro. Ahora, en cuanto a las erratas, sí es muy posible que haya sido una errata, pero bueno, Neruda nunca se tomó en todo caso la molestia de corregirla, porque creo que le añade algo, ¿no? Hay erratas famosas que se quedan porque una vez que se cometen, gustan. Es el caso de la colección Tezontle del Fondo de Cultura Económica, una colección que de literatura, iban a publicar libros de poesía. El nombre original que les puso Reyes era Cenzontle, ¿no? Por el pájaro que canta. Y hubo una errata y en las primeras pruebas le pusieron Tezontle como la piedra y les gustó mucho más. Y es muy afortunada. Y el propio Pablo Neruda contaba no sé si debía contarla porque es un poco soez, pero bueno, la voy a contar. Contaba el caso de una errata de un joven poeta que había publicado su primer libro allá en Chile y que entusiasmadísimo lo tomó de la imprenta, salió corriendo a repartirlo. Y este joven poeta tenía fama de ser homosexual, en aquel entonces eso estaba muy, muy mal visto, y el primer poema del libro, él había escrito, este joven poeta había escrito, tengo un ardor atroz que me consume, y en el libro lo que venía escrito, sin que él lo hubiera visto, porque salió a repartirlo corriendo, decía, tengo un ardor atrás que me consume. Y fue un escándalo. Luego estuvo recogiendo, Neruda contaba muy divertido que estuvo pidiendo su libro de regreso a todos los que se los había regalado, en fin. Sí, no sé si me falla la memoria, pero también creo que por ahí vi que la etimología de titilar está conectada con titillare en latín, que quiere decir hacer cosquillas, hacer cosquillas. Entonces, que el movimiento de cuando reaccionas ante las cosquillas y ese movimiento del cuerpo, esa vibración, fue la que se asoció. Pero, en fin, digamos, hay una conexión también, digamos, metafórica, ¿no? Sí. Pues qué bonito tiritar y titilar, ¿por qué no? Esta noche salgan terminando la dichosa a ver el cielo y pónganse a ver las estrellas y tiriten de puro gusto. Y titilen. Y titilen. Si ya no lo quieran, pues. La cosa está en que ahora pueden ustedes, no sé si titirar o tiritar o lo que quieran, pero pueden escribirnos con la dichosa palabra para llevarse libros. Esta noche la definición que esconde esa dichosa palabra es el bulto que hacen las trenzas atadas a la cabeza. Qué bonita definición y qué bonita palabra. También es el ovillo de hilo. Se le dice también a un envoltorio, un enredo, a la masa de maíz, por lo general rellena de queso y carne, que se come frita o cocida, bañada en salsa. Esta palabra es de origen náhuatl y es muy bonita. Y ustedes van a ver los librazos que tenemos esta noche. Tenemos ejemplares de un libro de varias autoras, lleva por título A Tinta Fría. Tiene textos de Carla Cano, de Sonia García, Fabiola García, Jimena Pérez, Amelia Salcido,
de Isela Jospa, con la asesoría creativa de Bernardo Ruiz, ilustraciones de Isela Jospa, fotografías de Olga Palacios y Armando Rodríguez. Es una coedición de la UAM Coajimalpa con la Unidad de Impresiones Urgentes, Editoras Piqué y Distopía Editorial. Y para ustedes de Lucía Berlín, bienvenida a casa. Apuntes biográficos, fotografías y cartas escogidas por la autora en una traducción de Eugenia Vázquez Nacarino. Es de editorial Alfaguara en su colección Narrativa Internacional. Es una cortesía de Penguin Random House para ustedes. Y tenemos también Ciudad Fantasma, relato fantástico de la Ciudad de México del 19 al 21, que van con textos desde Artemio del Valle Ariste hasta nuestra amiga Luisa Iglesias, con una selección y prólogo de Don Bernardo Esquinca y Don Vicente Quirarte. Nueva colección de Almaría. Pura gente querida y bien bonita en esas colecciones. Y buenos libros también esta noche. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero seguiremos dichoseando en breves instantes. No se vayan. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Durante el corte, Eduardo fue a buscar su edición facsimilar de los 20 poemas de amor. A verla, Eduardo. Es el facsimilar de la primera. Estar en casa. Muy bien. Y dice... Claro, más arriba. Y dice tiritan, no titilan. Es que Oye, sí. ibas a contar algo más, Eduardo. Es que hay una... la cuestión con las erratas es muy bonita porque una vez en la primera edición de Modus Periendi de Gonzalo Celorio, que hablaba sobre la cura de la cruda, decía que había un momento de una sed insaciable y la edición dijo insacable. Y Gonzalo dijo, oye, eso es mejor y más ilustrativo. Entonces, en las sucesivas ediciones... No había quien se la pudiera sacar. Una sed insacable. Bueno, muy bien. Vámonos con más preguntas de nuestro culto público, si les parece bien. Tenemos esta pregunta que nos hace Areli Tukusama, que nos pide que hablemos sobre las diferencias que hay entre brujos, hechiceros y magos. Ay, caray. Bueno, para empezar, las tres palabras se utilizan muchas veces como sinónimos, ¿no? Se utilizan como sinónimos en muchos contextos, ¿no? Pero ya, pues, si vamos al ámbito del hecho de que sobrevivan las tres palabras, pues quiere decir que las palabras de alguna manera tienen algún tipo de deslizamiento de uso, ¿no? Podríamos decir que la palabra mago, ¿no? La palabra mago sería una palabra que abarcaría más, ¿no? Que abarcaría más y que tendría un uso de mayor tiempo, ¿no? Entonces, para empezar con mago, la palabra mago, que todo el mundo, pues lo primero que piensa es en los Reyes Magos, tal vez, o en el mago Merlín, ¿no? La palabra mago para la sociología religiosa, digamos ya para los humanistas científicos modernos, para utilizarla en el contexto de todas las religiones, pues básicamente se refiere a la idea en las religiones, ¿no? O incluso también en la mentalidad popular de una persona que puede hacer operaciones, ¿no? Operaciones mágicas y manipula fuerzas inmateriales y fuerzas que podríamos llamar espirituales. O sea, no quiere decir que la antigua magia hoy es la ciencia o que la antigua magia pues era simplemente una ignorancia respecto a procesos técnicos.
No, se supone que todo mago realmente tiene un manejo, digamos, de fuerzas que en cierto ámbito podrían llamarse sobrenaturales o divinas, ¿no? Que no pertenecen al ámbito estricto del proceso natural, ¿no? Entonces, pues la ciencia podría hacer muchas cosas que alguien va a decir, parece magia, pero parece magia, ¿no? Y la magia, pues la pueden hacer gentes que no necesariamente son magos, ¿no? De hecho, pues la clasificación de los magos, también en el ámbito de las religiones, es que pues el mago Chencay de México, ¿no? O Beto el Boticario, pues eran, diríamos, hacían cosas que supuestamente creíamos que era magia, ¿no? Ese es el mago ilusionista. O cualquiera que se persina o hace un rito, puede pensar que está haciendo un acto mágico, ¿no? Un acto mágico, manipulando fuerzas espirituales o fuerzas divinas o fuerzas trascendentes, ¿no? Entonces, no necesariamente todo aquel que hace magia es un mago. El mago sería, pues, un especialista, diríamos, un sabio, una gente sabia. Por supuesto, el origen de la palabra mago, Heródoto ya nos dice que los medos, los antiguos medos, una tribu irania, tenían 6 secciones o 6 grupos originales, los medos. Uno de esos 6 eran los sacerdotes. Y los sacerdotes, la palabra parece ser que en la antigüedad tenía algo que ver con los que manejan, digamos, el mundo espiritual, ¿no? Y estos magoi, que son referidos por Heródoto, eran posiblemente la casta sacerdotal del antiguo mazdeísmo, ¿no? En la época del dominio persa, cuando los persas sustituyen a los medos, pues empieza a haber una especie como de globalización en el mundo persa y empiezan a incluir elementos que vienen de la India, y estos magos se empiezan a convertir como en los sacerdotes que integran muchas tradiciones religiosas. Henry Corbin, en el siglo XX, inventó la palabra mago caldeo para esos magos de la época ya del imperio persa, ¿no? Y luego, pues, en la época helenística, ¿no? En la época helenística aparecieron los magos helenísticos, que eran realmente, digamos, especialistas en integración, en globalización, ¿no? En sincretismos de tradiciones y de manipulaciones del mundo invisible. No necesariamente para nada eran malos ni hacían magia negra. El concepto de magia negra, o sea, magia mala o magia blanca, es un concepto fundamentalmente medieval y fundamentalmente referido a las religiones monoteístas, ¿no? Ahora, la palabra, pues como tuvo un uso tan extendido en la época del Imperio Romano, la palabra sobrevivió para referirse a todas las prácticas, digamos, que estaban fuera del ámbito de la institucionalidad, diríamos, sacerdotal cristiana, ¿no? Entonces, todo aquel que hacía algo que no era una petición divina o pedir una fuerza de un santo o de Dios para acometer un ritual sacramental, pues entonces, porque el milagro cristiano quiere decir que el que hace el milagro es la divinidad, no el sacerdote, ¿no? Entonces, esto pues fue utilizado con la palabra mago, por eso el mago Merlín pues es como un sacerdote pagano que sobrevive en el ámbito medieval. Ahora, la palabra bruja, que pues no sabemos bien cuál es el origen de la palabra, lo único que sabemos es que en el ámbito de los Pirineos y de la España del Norte es donde apareció el término, que tenía una X al principio, y que la palabra se empezó a utilizar para referirse más bien como a los súcubos, a las mujeres que se convertían en pájaros y volaban, y de alguna manera la bruja siempre acomete su magia, ¿no? Sus procesos, los acomete gracias a un pacto con el diablo. Entonces, la palabra bruja pues tiene que ver más bien con un uso cristiano, ¿no? Un uso cristiano de la palabra para decir que son malas y que tienen que ver con el demonio. Y bueno, pues para decir hechicero, pues es aquel que hace algo, pero tiene más que ver con el medicine man, ¿no? Con el que cura,
y el hechicero siempre utiliza medios más que psíquicos o diabólicos, digamos, operaciones con la materia y rituales para dominar personas, ¿no? Ese sería el hechicero, el que quiere dominar, controlar la voluntad de otro, ¿no? Creo que vamos a decir algo, pero nuestro productor nos manda ya que cortemos, que nos vayamos más bien a la dichosa palabra. Eduardo, ¿puede ser breve? No, es que yo quería decir, en el ámbito mediático de la actualidad, pero si se la pregunto, Germán, nos vamos a ir hasta las 12 de la noche, porque... No, entonces vámonos a la dichosa palabra, perdón, porque ya le anda nuestro productor. ¿Harry Potter sería brujo, hechicero o mago? Esa era mi pregunta, un poquito para ceñirla, pero bueno. A ver, Pablo, no da la dichosa palabra y luego, si quieren, digo una cosa y ya. La dichosa palabra y un aviso a la comunidad, perdón, primero una disculpa a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, porque yo quise promoverla, ya acabó la feria, no lo hice y simplemente a mí se me fue el santo al cielo, les pido una disculpa. Para que no se me vaya esta vez el avión, quiero recordarles que del 29 de septiembre al 5 de octubre va a tener lugar la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, es en su edición número 31, esta vez va a ser virtual, pero desde el patio central del Museo Nacional de Antropología e Historia va a estar dedicada a Mario Vázquez y a Pilar Luna, que fallecieron este año. El primero fue fundador del Museo Nacional de Antropología, Pilar Luna es de las pioneras en la arqueología marítima, y también a Carlos Monsiváis. Entonces, para que estén pendientes de la Feria del Libro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y vámonos con la dichosa palabra y los libros. La dichosa palabra dice lo siguiente: hay gente, no es cierto. Sí. Masa de bulto que hacen las trenzas atadas a la cabeza, ovillo de hilo, envoltorio, enredo, masa de maíz, por lo general rellena de queso y carne, que se come frita o cocida, bañada en salsa. Palabra de origen náhuatl. Tenemos para ustedes. De Pedro Serrano, Lo que falta, fotografías del autor en una colección de Tristán Lecoq, coedición de Trílice con el gobierno del estado de Guerrero para usted. Gran poeta, mi amigo Pedro Serrano. Y tenemos también el Bestiario Culinario de México, de afortunadamente otro amigo, José Luis Trueba Lara, es el número 130 de Artes de México. De Federico Navarrete, historiador y antropólogo, muy conocido por su título Huesos de lagartija, seguramente lo reconocerán los más jóvenes, tenemos Chilango y Tenochtitlan. Este título, que es publicado por la colección Barco de Vapor de Ediciones SM, donde se dan estas historias, este puente en el tiempo, básicamente porque son dos chavos que viven en épocas diferentes, se podrán imaginar por el título, y de lo que se trata es de acercar un poco a los más jóvenes a las culturas prehispánicas, y aprovechando que estamos en el mes patrio, pues qué mejor que presentar este libro, que está ilustrado por Alex Herrerías, y les recomiendo que visiten la plataforma noticonquista.unam.mx, porque ahí van a encontrar más cosas de Federico Navarrete acerca justamente de todas estas anécdotas y datos sobre la conquista y sobre estas culturas prehispánicas que él tanto defiende y divulga. Así que échenle un ojo. Bueno, no dejen de leer, por cierto, el libro de cuentos de Lucía Berlin, Manual para Mujeres de la Limpieza. Es un libro de una profunda melancolía y una gran calidad literaria. Lo menciono porque hace un bloque regalábamos un libro de la propia Lucía Berlin. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a la dichosa palabra. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo Metamorfosis de Kafka. Ahora estoy leyendo El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Ahorita estoy leyendo La mujer de un solo hombre de A.S.A. Harrison. Y lo leo porque me gusta mucho ese personaje aislado, que es en sí misma y de poco en poco va transformándose en algo que conoce y desconoce, que le repugna y que
que le agrada. Y es porque me interesa mucho la cultura de México y me gusta cómo lo narra Octavio Paz. Porque me gusta mucho el misterio y empoderamiento de una mujer. Seguimos aquí, pues la respuesta para Eduardo y los aficionados a Harry Potter es que pues, era propiamente un mago, o sea que es correcto, como siempre se maneja en esa serie. Aunque en Harry Potter, Germán, hay toda una lista de hechizos, por ejemplo. Claro. Realizaba hechizos, ¿no? También. Claro, porque hechizos, ¿no? Digamos, un mago puede hacer hechizos que sería para controlar gente o, por ejemplo, sortilegios, ¿no? Los sortilegios pues tienen una conexión con la suerte, que es la misma palabra, ¿no? O maleficios, pues es hacerle el mal a alguien, y eso serían todas operaciones mágicas, ¿no? En cambio, el hechicero es aquel que sobre todo quiere controlar, y el brujo, pues es aquel que utiliza al demonio, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, ok. Tenemos para ustedes otra pregunta que nos mandan, ¿no? Nos dice Pedro Rivera Camacho que si podíamos hablar algo sobre Jack London y sus historias de lobos. Jack London. Yo ahí quisiera aullar algunos comentarios. Sobre todo recomiendo los dos libros de Sepan Cuántos, que están prologados por mi maestro Arturo Souto Alabarce, de Jack London. Uno tiene el prólogo y tiene El Lobo de Mar y un cuento que se llama El Mexicano, y otro tiene El Llamado de la Selva y Colmillo Blanco. En relación a la pregunta que hace quien lo pregunta, una cuestión que tiene Jack London para mí es impresionante. Jack London creo que es un escritor verdaderamente extraordinario. Cuando alguien habla, y vean todo lo perruno y animal que me vuelvo al decirlo así, de un narrador de raza, yo creo que se podría referir a Jack London. Yo desafío aquí, porque ahorita la época es de retos, a cualquiera que comience la primera página de cualquier texto de Jack London y a ver si la deja ahí. Lo que van a sentir es esa atracción que da un manejo extraordinario de la narratividad. Los cuentos, las novelas que son largas, en realidad dicen que son novelas cortas, pero no lo son, de Jack London, Colmillo Blanco y El Llamado de la Selva, los personajes son perros, pero lo que es muy importante, y además en esta época de perrofilia, es muy bonito decirlo, lo que es impresionante de Jack London es que él imagina con medios verbales, no con una afinidad, no porque quiera mucho a los animalitos, no porque piense que tienen el mismo estatus y que todo ese asunto, sino porque logra con medios narrativos hacer sentir que estamos en otro perro, es decir, adentro del perro. Y eso para mí se me hace una maravilla. En ambos textos, en Colmillo Blanco y en El Llamado de la Selva, lo que es impresionante es leerlos y sentir cómo la fuerza instintivamente narrativa de Jack London va jalando eso. Jack London se suicidó porque no quiso que yo lo siguiera elogiando más a los 40 años. Pero hubiera podido ser un gran premio Nobel. Es decir, él es además de los primeros escritores que sabía hacer cuestiones, digamos, más mediáticas, más tuvo un gran éxito, y otras más de tesis. Es decir, es un escritor muy complejo que lo han reducido a un escritor que, como habla de animalitos, lo Disneyizan. Se Walt Disneyiza mucho la cuestión de los textos de Jack London. Tiene un cuento que se llama Encender una hoguera, que es un cuento que cuando ustedes estén achicharrando de calor en cualquier lugar, léanlo y les va a servir como aire acondicionado de orden espiritual que va a invadirlos por completo. Es un cuento que habla, además, y esto es muy actual, de
la dignidad para morir. Es un cuento de grandes alcances y ahí yo cierro mi comentario para que pues, todos mis compañeros puedan también opinar de sus londinenses cosas. ¿Puedes repetir el nombre del cuento? To build a fire, construir una hoguera. Es ese el cuento. Está en una edición de Alianza que se llama Cuentos, no sé, que de la Alianza ha hecho como 4 ediciones de cuentos de él. El Silencio Blanco y otros cuentos. Sí. La edición del Silencio Blanco y otros cuentos está Construir una hoguera. Que cuando, esta es pura anécdota, pero cuando Lenin estaba muriendo, porque Lenin murió con una cuestión de una hemiplegia o cosas así, lo que pidió fue que le leyeran ese cuento para poderse, digamos, imbuir de la dignidad que el cuento tiene, ¿no? Es una anécdota que muchos sabemos, ¿no? Ahorita siguiendo con esa idea, a mí se me hace muy interesante cómo London se formó leyendo a Marx, leyendo a Federico Nietzsche y a Darwin también. Sin embargo, aunque creía en el superhombre y todo esto, logró combinar una especie como de democracia, ¿no? Como un sentido, una vocación democrática, una vocación igualitaria respecto al género humano y que a veces era difícil combinar en otros ámbitos con lo del superhombre, ¿no? Sí, él tenía sus cosas ideológicas. Exacto. Pero ninguna cosa ideológica te atrapa si no está construida bien literariamente. Exactamente. Yo estaba leyendo un texto que no conocía de él sobre una cuestión de las Islas Salomón, que es desde un punto de vista ideológico muy racista y todas esas cosas, que ya es normal que lo hubiera cuando está escribiendo London, está escribiendo en 1900. Sí, pero lo importante es cómo atrapa. Esa garra para atrapar, yo no la encuentro. Yo en lo personal, como lector, así normalito, en traducciones, no la encuentro en Hemingway, por ejemplo. A mí London me jala, es un magnetismo impresionante. Claro, y ni siquiera esa fuerza impresionante que dices, no le encuentra uno en muchos de sus contemporáneos que vivieron también en la California de la fiebre del oro, porque no es el contexto lo que hace a un escritor. Exactamente, ¿no? Ni Ambrose Bierce, ni siquiera a veces Mark Twain, ¿no? Logra esto que dices tú como jalarte, ¿no? Sí, es impresionante. ¿No nos pedían que habláramos también de su relación con los lobos? Sí, los 2 libros que yo decía, de Colmillo Blanco y del Llamado de la Cerva, los personajes son perros, entre perros y lobos. Pero pongo un ejemplo. Esa mezcla de perros y lobos existe, de hecho, hasta la fecha. Todo el mundo bueno, hasta la fecha, muchas personas que no controlan a sus perros los tienen convertidos en lobos. Sí, bueno, el perro es un lobo domesticado, ¿no? Es no me acuerdo el nombre de la especie, pero es algo así como Lupus canis, ese es el lobo, y el perro sería Lupus canis domesticus, ¿no? O sea, es la misma especie y de hecho pueden, a lo largo de la historia se mezclaron muchísimas veces, se siguen mezclando, y los descendientes de perro y lobo son fértiles, ¿no? No pasa como con el descendiente del caballo y el burro, o sea, son fértiles y pueden seguir dando pues mezclas híbridas de perro y de lobo, ¿no? Sí, voy a poner un ejemplo concretito, chiquito. Un lobezno en Colmillo Blanco que está acuerpado con su madre en una cavidad, ya los otros se han ido muriendo de hambre y piensa que hay una especie como de puerta de luz y por donde su madre sale y regresa con la comida. Ese momento de pensar que hay una puerta de luz y qué hay detrás de la puerta de luz, que era en realidad, digamos, la salida de la caverna, es un momento impresionante, tanto desde el punto de vista
platónico como desde el punto de vista lo ves, ¿no? Es impresionante cómo lo narra Jack London. Jack London era un genio. Qué bueno que se suicidó, porque ahorita este programa tendría que haber durado otras 4 horas nomás hablando de Jack London. Para abordar lo que había en hecho cambio, así ya lo tenemos concentrado. En la biblioteca de Babel, de Editorial Ciruela, que hubo varios volúmenes, por supuesto, que Borges armó. Hay un prólogo a unos cuentos de Jack London de Borges maravilloso, en unas cuantas líneas. También exalta su pasión por London. Bueno, vamos a la dichosa palabra del día de hoy. Bulto que hacen las trenzas atadas a la cabeza. Ovillo de hilo, envoltorio, enredo, masa de maíz por lo general rellena de queso y carne, que se come frita o cocida, bañada en salsa. Es una palabra de origen náhuatl. Bueno, a ver, para ustedes tenemos. Bueno, sí, tenemos el libro La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, en una coedición del ITESO y de Ediciones Era, con ilustraciones de Germán Montalvo, para seguir hablando de animales. No me Montalvo ni a Monterroso, sino La oveja negra y demás fábulas. De la colección Mar de Cuentos de la editorial El Naranjo tenemos Sirena y Punto, un título de Sergio Andricaín y Diego Josué Contor, con ilustraciones de nuestro queridísimo Manuel Monroy, a quien mandamos muchos saludos, o por lo menos yo. Sergio Andricaín, que es cubano, periodista, y que además es famoso, o bueno, por lo menos es conocido en el mundo editorial, por haber fundado la editorial Cuatro Gatos. Es una alegoría sobre la diversidad, sobre las diferencias, el derecho a la libertad de pensamiento, de comportamiento, de personalidad, cómo uno, sobre todo cuando es joven, necesita ser comprendido y sentirse aceptado. Así que otro de esos títulos que conviene tener muy a la mano. Y tenemos también ejemplares de Los 6 días del cóndor, de James Grady, en la traducción de nuestro querido amigo Adán Ramírez Serret, a quien enviamos un abrazo caluroso, en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Bueno, pues nos vamos a una patriótica pausa. Y ahora volvemos. Y ahora, después de esta patriótica pausa, como dijo Germán, regresamos a la dichosa palabra. Pensar global, actuar local. Entonces vamos a seguir con la dichosa palabra. Ahí les va la nueva pregunta, que es muy, muy, muy buena. Y dice Marisol Reyes: ¿a qué se refiere la expresión no dejar títere con cabeza? ¿Quién le entiende? Es buena para terminar el programa y no dejar títere con cabeza. Es una locución que aparece en el diccionario refiriéndose a alguien que arrasa con todo, que lo destruye todo, que critica todo, es decir, que es arrasante. Básicamente deja todo desolado después de su paso. Es una locución que justamente tiene que ver con algo con lo que yo empezaba el programa, con Don Quijote. En el libro de Don Quijote, en la segunda parte, no en la primera aparece un personaje del que luego es protagonista esta escena del Quijote de la segunda parte, el capítulo 20 y tantos, donde aparece el maese Pedro, que en la primera parte era Ginés, a quien Don Quijote le había rescatado por estar preso, ya no recuerdo por qué estaba preso. Tengo muchas lagunas del Quijote yo a mi edad, después de haberlo leído hace tanto tiempo,
Pero el caso es que llegan a una venta. Me gusta el Quijote y estas anécdotas que tienen que ver con el lenguaje, porque además en el Quijote hay mucho de cocina y mucho de lenguaje, de expresiones que luego han dado lugar a frases hechas y que decimos así en el lenguaje hoy en día. Y en concreto esto de entrar a una venta, que no deja de ser como un sitio de una fonda, pues, que diríamos hoy, venían él y Sancho Panza, entran y está un teatrillo de títeres, lo que todo el mundo conoce como los títeres, que de hecho títere en el diccionario aparece como la figura hecha de madera o metal que es sujeta por hilos desde arriba. Es también la persona que se deja manipular, pero en plural aparece como este espectáculo donde los protagonistas son títeres, estas figurillas, ¿no? Unas figurillas que ya se usaban en la antigua Grecia y que luego pasaron, bueno, de hecho creo que empezaron en Egipto, por lo menos son los registros que tenemos de las primeras figurillas hechas en Egipto y que luego pasaron a la antigua Grecia, y ahí ya se escenificaban, ya era este espectáculo del que nos ha llegado hasta nuestros días. Pero en el Quijote, en este capítulo en concreto, aparecen Sancho Panza y el Quijote que entran a una venta donde se está representando el retablo de la libertad de Melisandra, que es, digamos, un episodio donde pues es rescatada del rapto de los musulmanes. Y Don Quijote, como yo decía al principio, que se había creído todas las historias y las novelas de caballerías y que mezclaba un poquito la realidad con la ficción, empieza a entender que eso se está sucediendo en la realidad, empieza a enojarse muchísimo y siente esta necesidad siempre, como le pasa a Don Quijote en todas sus aventuras, de defender, de salir a favor del bien, y empieza a arrasar con su espada tal cual, a romper todos los títeres, a romperles la cabeza, los hilos y demás, y no dejó ningún títere con cabeza. O sea, la locución es literal, no dejó ninguna figurilla con ninguna cabeza ni ningún hilo, porque Don Quijote se dedicó a romperlas todas con esta espada. Esa, digamos, expresión, este momento del Quijote quedó como una expresión que nosotros utilizamos hoy así. Títere, que de hecho tiene que ver mucho con otra cosa que decía Pablo al principio de tiritar. También tiene un sentido onomatopédico. Títere viene de ese tin, 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 tin que hacen digamos, los palos, los hilos, cuando se juntan. Uno tiene que manipular muy bien estas figurillas para hacerlo bien y que no se choquen entre sí, y a veces chocaban la madera y hacían un sonidillo que era parecido a algo como tin, din, din, y de ahí viene títere. Es como tiritar o titiritar, que de hecho es una variación ortográfica. Se dice tiritar y titiritar, son los dos lo mismo. Uh-huh. Y se dice también de títere a la marioneta, digamos que pueden ser a veces usados como sinónimos. Marioneta es una palabra que viene del francés marionnette, que es un doble diminutivo. Viene de las representaciones de la Virgen María, que es, digamos, también el origen de los títeres, es la representación litúrgica de estas figuras como dioses, luego como los sacerdotes. Se puede decir que era igual, ¿no? Los actores son los sacerdotes, el escenario venía a ser el altar y los espectadores venían a ser los fieles que atienden a toda la liturgia, ¿no? Era un poco eso. En Francia, estas representaciones de la Virgen María, Marion, es un diminutivo de María, y marionette era el diminutivo del diminutivo de María. Es decir, esa marionette viene de ahí, de esas representaciones de la Virgen María. Y los títeres, en realidad, después de que en Grecia representaran todavía los fenómenos de la naturaleza y demás, pasaron a Roma, donde por primera vez empezaron a ser utilizados con tintes políticos, como burla de los personajes del momento y como crítica, ¿no? Que es un poco lo que hoy entendemos como guiñoles y como hemos visto en diferentes representaciones. Hoy los guiñoles, los títeres suelen ser personajes de la actualidad, deportistas, intelectuales, políticos, a los que se quiere un poco criticar. Uh-huh. Y bueno, el títere con cabeza hoy se utiliza para cualquier situación que tenga que ver con arrasar y con criticar y destruir todo. Más o menos bien. Me gustaría un poco volver al episodio del Quijote, un poco también por lo que mencionaba Germán hace un rato, por la pregunta, porque este maese Pedro tenía un mono que adivinaba cosas y decía cosas
solo del presente y del pasado, pero no adivinaba el futuro, se cuidaba muy bien para no meterse en líos con la Inquisición. Y supuestamente tenía un truco donde el mono venía y le susurraba, entre comillas, cosas al oído, y entonces él respondía. Y claro, como es importante que el maese Pedro haya aparecido en la primera parte como Ginés, si no me equivoco, de Pasamonte, porque eso es lo que le permite reconocer a Sancho y el Quijote y decirles cosas y alabar a Don Quijote, y Don Quijote se siente grandioso. Todo este juego de Cervantes de la segunda parte, de que los personajes además han leído la primera parte, está ahí. En fin, es muy interesante. Hay una ópera, y se puede ver en YouTube una representación muy bonita que da esta idea de la confusión que mencionas, Laura, entre la realidad y la ficción. Una ópera de Manuel de Falla sobre este episodio, el maese Pedro. Y Martín de Riquer, un cervantista, lanzó una hipótesis muy extravagante, no sostenida por muchos otros, según la cual este Ginés, que después es el maese Pedro, en la segunda parte, habría sido un soldado que estuvo con Cervantes en Lepanto, que también se apellidaba de Pasamonte, y que, o si es que así se apellidaba Ginés, porque tampoco tengo el nombre en la memoria tan fresco, y que Cervantes lo habría caricaturizado, y que habría sido este Ginés el autor, o este Pasamonte, el verdadero Avellaneda, que escribió la segunda parte apócrifa de El Quijote. Vayan ustedes a saber, pero creo que es interesante entender. Pero eso lo hace todo incluso más interesante, porque si te fijas estas alusiones, que igual pasa a veces con el estudio de algunas obras, que uno ve más cosas de las que se quisieron escribir, y a veces el autor ni siquiera tenía esa intención y uno lo tiene. Pero si esto es cierto así, realmente es sumarle una genialidad a la obra del Quijote, porque estas alusiones, estos puentes que se hacen entre personajes y situaciones, y que si uno está muy atento, que no es fácil en el hecho del Quijote tener todos estos personajes en mente, y sobre todo de la primera a la segunda parte, el poder ver estas correspondencias, a mí me parece que eso añade pues no solamente genialidad, sino atención y atractivo a la lectura del Quijote. Y bueno, yo quisiera decir una cosa sobre ciertas genialidades del Quijote. De todos modos, pues, si ya nos vamos, pues ya no importa que las diga. Hay cosas que en realidad parecen genialidades medio surrealistas o de gran vanguardia en el Quijote, que se deben también al soporte en el que él estaba. Es decir, a la hora de estar escribiendo, si el burro ya se murió aquí y yo no lo tengo registrado y lo revivo 50 páginas acá, ni modo que vaya a tachar mis manuscritos, porque la cosa es manuscrita. Cuando las cosas son, cuando se escribía sobre textos a mano, me refiero a las manos, hay muchas cosas que yo creo que Cervantes decía, bueno, pues lo dejo. Y si este personaje ya no me acuerdo bien cómo es, pero yo por mí, perdón, Miguel, no voy a meterme en esto y a ver cómo está la edición, y entonces lo revivía con otro nombre. No, es que es muy curioso. Ese soporte que ahorita podemos decir, no, pues búscame al personaje de Ginés de Pasamonte, pues te lo busca la computadora, pero en esa época no era así. Es que este Ginés de Pasamonte es el que le roba el burro a Sancho, y después Cervantes admite que se le fue y que ya no se acordó nunca contó cómo había recuperado el burro Sancho, y hubo lectores de la primera parte que le reclamaron eso. Pero efectivamente, justo porque había computadoras como para tener un archivo tan grande. Claro. Bueno, no sé, pero yo nada más lo quiero comentar, este juego de lo de los títeres, que evidentemente hay títeres, como decía Lau, también en China, en la India, en Indonesia, en todos lados. Es una manera de hacer un teatro. En Indonesia, que tienen toda esta cultura del teatro de sombras, hasta la fecha se representan, y son unas representaciones además justo de episodios también que tienen que ver con las leyendas y dioses y demás, y algunas duran 4 o 5 horas, y ahí están sentados todos viendo estos títeres manejados por unos actores que están detrás durante horas y que se sustituyen y que tienen una orquesta en vivo. O sea,
sigue siendo un espectáculo muy vivo en algunas zonas. Quizá nosotros ahora lo hayamos dejado sobre todo para el mundo infantil, pero durante mucho tiempo los títeres eran una manera de divulgar, de dar conocimiento y también de entretener. Que por eso también en la antigua Roma era muy criticada la gente que se dedicaba a esto, porque sentían que distraían a la gente, a los hombres, de actividades más importantes. Voy a dar una respuesta a la pregunta que pusimos en redes sociales, que para muchos, incluido yo, resulta muy enigmática. Hay gente que descubre cosas y hay gente que descubre que no hay cosas. ¿Cuál de estas cosas que faltaba ayudó a descubrir al único premio Nobel mexicano en una disciplina científica y en donde faltaba? Es el agujero de ozono en la Antártida. Bueno, lo que faltaba era el ozono, por eso lo puse entre paréntesis, ¿no? El ozono, sí. Bueno, pero la cuestión del ozono y con todo y su agujero, y ahorita con el ozono, o lo usas para la cosa articulatoria, que puede ser muy rara, o lo otro. O para infectar, ahora está muy de moda el ozono. Pablo, ¿quién es nuestro único premio Nobel? Mario Molina, quien ayudó a descubrir el agujero de ozono en la atmósfera, una de las pocas catástrofes geológicas que más o menos hemos podido evitar gracias a la prohibición, entre otras cosas, de cierto tipo de aerosoles. Sí, yo ahorita ya no me estoy poniendo desodorante ni nada. Ahora bien, bulto que hacen las trenzas atadas a la cabeza, ovillo, envoltorio, enredo, masa de maíz, palabra de origen náhuatl. Ahí ustedes están viendo aparecer la definición y la palabra es molote, que es una palabra muy bonita. Las mujeres se ven muy guapas cuando tienen su molote con sus trenzas aquí. Sí. No, y cuando te invitan a una fiesta y lo que ves al llegar es un molote, dices, qué bien, cara. Bueno, las abuelitas también usaban molotes. Claro. Nos vamos, Pablo Bollosa, Laura García, mi canal de la bandera, el niño héroe, Germán Ortega, y yo mismo, Eduardo Casar. Ya que las cosas sigan continuando.